En el Evangelio de San Lucas, capítulo 5, hay una historia de unos hombres que llevaron a un paralítico a una casa donde estaba Jesús predicando. Jesús estaba ahí y dice que la casa estaba lleno de fariseos y maestros de la ley que habían venido de todas partes, hasta lugares tan lejos como Jerusalén, y habían llegado ahí para escuchar a Jesús. Pues habían profecías, ¿verdad?, sobre el Mesías, y Isaías hablaba de un Mesías que iba a ser ungido por el Espíritu Santo y que venía a dar vista a los ciegos, a hacer los sordos oír, a dar libertad a todo oprimido. Y en esa región de Galilea fue donde Jesús hizo la mayor cantidad de milagros, sanaciones y curaciones. Y algo que tiene las noticias, que tienen la velocidad de llegar muy rápido, ¿verdad? Buenas o malas, llegan rápido. Y esas noticias pues tienen el poder de crear esperanza como de robar la esperanza, como decía anteriormente. Y bueno, la noticia llegó, se extendió hasta lugares tan lejos como Jerusalén, que estaba como a 12 o 13 días de ahí, de ese lugar, caminando. Y escucharon todo lo que hacía este hombre llamado Jesús, y era tiempo de estudiar este personaje, de averiguar quién él era. Entonces llegaron a esta casa y se reunieron todos y llegaron para escuchar hablar a Jesús, dice el Evangelio. Y de nuevo estaban ahí para averiguar, para investigar si este era el Mesías, si era el Cristo, o si era un falso profeta, ya que en aquellos tiempos pues aparecían muchos, o si era un charlatán más. Pero ahí estaban con el propósito de averiguar quién era este hombre llamado Jesús. Dice la Biblia que aparecieron unos hombres que llevaban a un hombre en un lecho, en una camilla, un hombre paralítico. Y estas personas llegaron hasta esta casa, y cuando llegaron a la casa pues se encontraron con una multitud de personas que estaban afuera esperando también. Claro, sabían la gente que ahí estaba Jesús. Dice el Evangelio de San Mateo, capítulo 14, que cuando la gente le reconocieron, pues le llevaban a él a todos los enfermos. Y en todos los lugares donde decía, aquí está Jesús, pues ahí llegaban las personas con sus necesidades, y todos con la esperanza de que este hombre Jesús pues les orara. Pues cuando ellos llegaron ahí, pues se encontraron con una gran multitud, y me imagino que pedían permiso para poder avanzar y llegar hasta donde estaba Jesús. Pero pues todo el mundo decía, pues espera tu turno, porque aquí estamos todos con el mismo propósito y con las mismas necesidades, y también queremos llegar a donde está Jesús. Pues ellos ven que no podían entrar de una forma normal, empezaron a buscar otra alternativa. Y circularon esa casa, y a verle que no había otra forma de cómo entrar, decidieron subirse al techo. Y en el techo hicieron un agujero. Y por ese agujero bajaron al paralítico y lo postraron delante de Jesús y de aquellos sacerdotes. En medio de ellos, dice la Biblia, bajaron a este hombre. Dice el versículo 20 ahora, que cuando Jesús ve la fe de ellos, o vio la fe de ellos, le dice a este hombre, amigo, te perdono tus pecados. Aquella casa que estaba llena de fariseos y maestros de la ley, que estaban ahí de nuevo con un solo propósito, de discernir si Jesús era el Mesías o si era un falso profeta. Y ahora escuchan a Jesús decir esas palabras y se enfadaron, se molestaron ellos, y
Y empezaron a cavilar, dice la Biblia, empezaron a murmurar. Jesús, entendiendo lo que pensaban, lo que murmuraban, le dice, ¿por qué piensan así en sus corazones? Le dice que es más fácil decirle a este hombre que le perdone sus pecados, o decirle que se levante, que tome su lecho y que camine. Y le dice, pues para que ustedes sepan que el Hijo del Hombre tiene poder para perdonar pecados. Le dice el paralítico, levántate y camina. Y delante de todos, dice el Evangelio, aquel hombre se puso de pie y salió caminando. Aquella gente sobreacogido de asombro decían, hoy hemos visto maravillas. Y así termina esa historia. Y yo creo que hoy aquí vamos a ver maravillas también. Bendito sea Dios, amén. Interesante que Jesús va a utilizar la condición de un hombre y la sanación de un hombre para mostrarle que él tenía poder para perdonar pecados. Y que las dos cosas estaban ligadas y una nace de la otra. Hay que entender, mi querido hermano, que antes del pecado de Adán y Eva, pues ninguna de esas cosas pues existían. Más palabras como dolor, sufrir y morir ni existían en el vocabulario de Dios, porque no estaban supuestos a existir. Y que todo llega a consecuencia de la desobediencia de ellos. Más cuando descubre Dios que estaban desnudos, y les preguntan ¿por qué se esconden? Y ellos dijeron porque estamos desnudos. Y él les dice, ¿por qué dicen que están desnudos? ¿Quién le ha dicho a ustedes que están desnudos? Y le dice el hombre, pues la mujer que tú me dices me dio de tomar de la fruta, me dio de comer de la fruta. Y claro, el hombre inmediatamente, ¿verdad? Porque así somos, empezamos a culpar a los que están a nuestro alrededor, y nunca pues nos reconocemos el error propio. Y viene el Señor y le dice, mujer, ¿qué has hecho? Y por lo que has hecho, empieza Dios ahora a hablar de esa forma. Le dice a la mujer, pues ahora sufrirás dolores de parto. Y esas palabras de sufrir y dolor, esto no existía. Pero ahora empieza a existir porque el pecado ahora separaba al hombre de Dios. Sí. Eso es lo que hace el pecado, nos separa de Dios. Y vemos las consecuencias que ahora vienen con esta distancia entre Dios y el hombre. Le dice la mujer, ahora sufrirás dolores de parto y ahora estarás siempre sometida a tu marido. Y le dice al hombre, y ahora tú tendrás que suplir tus propias necesidades con el sudor de tu frente. Sí, el hombre lo poseía todo, lo tenía todo. Más si tú vas al momento de la creación, yo te invito a que busques a ver si encuentras en algún momento donde el hombre le pide alguna cosa a Dios. Te invito a que lo busques porque no lo vas a encontrar. ¿Por qué? Porque el hombre lo tenía todo. Todo. Y Dios creó al hombre sin ningún tipo de necesidad, porque nosotros fuimos creados para alabar y glorificar al Señor. Y no fuimos creados para estar pidiéndole a Dios. Es importante que entendamos esto, porque a veces la única relación que nosotros tenemos con Dios es una de ir a pedirle. Sí. Yo siempre digo que habrán personas que nunca van a sanar, que nunca van a ser liberados, que nunca sus necesidades serán suplidas, porque quizás esa enfermedad o ese problema o esa circunstancia que tú tienes es lo único que te ata a Dios. Que si no lo tuvieras, ni a la iglesia fueras, o ni su nombre pronunciarías pidiéndole algún favor. No esperes que Dios te quite lo único que te ata a Él.
Pero nosotros fuimos creados para alabar y glorificar al Señor, y por eso que Dios crea al hombre y lo deposita en este lugar que nosotros llamamos el huerto del jardín, o el jardín del Edén, que era un lugar donde el hombre pudiera estar seguro. Y para asegurar de que el hombre no tuviera ninguna preocupación, pues Dios mismo va a habitar en ese lugar, garantizando de que nuestras necesidades serían suplidas, porque de Dios proviene todo. Sí. Porque es imposible nosotros poder alabar a Dios en espíritu y en verdad si estamos llenos de preocupaciones. Porque primero, mi querido hermano, trataremos de suplir esas preocupaciones, trataremos de solucionar esas preocupaciones, trataremos de salir de esas preocupaciones, y siempre ese yo va a intervenir. Pues para que el hombre no tuviera ningún tipo de preocupación y pudiera adorar a Dios en espíritu y en verdad, pues creó este lugar donde el hombre pudiera estar seguro, y garantizó de que el hombre no tuviera ninguna preocupación, pues él mismo estando en ese lugar. Más cuando Dios crea el hombre, lo creó él solo. Y no fue el hombre que le pidió al Señor una compañera. ¿Quién vio la necesidad? Dios. Y dijo Dios, no es bueno que el hombre esté solo, y creó la mujer para estar con el hombre, para suplir la necesidad del hombre. Dios suple la necesidad, porque así es Dios, mi querido hermano. ¿Sabe lo que dice el Evangelio de San Mateo capítulo 6? Que antes de que tú tengas necesidad de pedirle, Él ya sabe. Él conoce cuál es tu necesidad. Yo no sé cómo tú has venido hoy aquí, pero Dios ya sabe para qué viniste hoy aquí. Dios ya sabe por qué viniste hoy aquí. Dios conoce ya tu necesidad. Sí. Antes que tú se lo pidas al Señor. No estoy diciendo, mi querido hermano, que Dios no le agrada que nosotros nos dirijamos a Él, ¿verdad? Porque hay que creer que en Él le hay. Y a veces les digo a las personas que al Señor no le agradan las tantas peticiones, y todo el mundo se asusta, y les digo, porque no fuimos creados para pedirle a Dios, fuimos creados para alabar y glorificar al Señor. Y no estoy diciendo, ¿verdad?, que no le pidamos a Dios, porque aquí más iremos. Pero si la única relación que tú y yo tenemos con Dios es una de estar pidiéndole a Dios, pues estamos mal. Estamos mal. Y sabes qué, mi querido hermano, el secreto está en que nosotros estemos bien con Dios. Sí, bien con Dios. Que tengamos una relación con ese Dios. Aquí vemos a Jesús atendiendo primero la parte espiritual de este hombre, y luego atiende la parte física. Y a veces nosotros queremos, ¿verdad?, que Dios atienda la parte física primero, y sin nosotros querer, ¿verdad?, que solucione la parte espiritual, o sin nosotros traer a tema la parte espiritual. Queremos saltar ese proceso, queremos que Dios me sane, queremos que Dios me bendiga, queremos que Dios supla mis necesidades, pero sin ningún compromiso nuestro en la parte espiritual. Y no es así como funciona todo esto. Yo les digo a las personas, el secreto está en que nosotros estemos bien con Dios. Eso es lo primero que debemos de hacer. Incluso antes de yo dirigirme a Dios o de pedirle alguna cosa a Dios, debo preocuparme cómo me encuentro primero espiritualmente. Sí. Porque yo no puedo pretender de que Dios incluso me escuche, o no puedo pretender de que Dios obre o solucione mis problemas cuando me encuentro distanciados de Él. No es así como funciona esto. Jesús, para mostrarle que Él tenía poder para perdonar pecados, sana a este hombre de su condición. Para
demostrar que las dos cosas estaban ligadas, y él no tenía ya pecado, pues no tenía razón de estar así tampoco. ¿Sabes cuántas sanaciones yo he visto ocurrir con una buena confesión? ¿Sabes cuántas sanaciones yo he visto espiritualmente, físicamente, hasta milagros ocurrir cuando una persona se vuelve a Dios, se convierte a Dios? Muchos. Yo estaba en un domingo de milagros, y en la parte de la oración, pues yo siempre invito a las personas que han sanado a que pasen al frente a testificar. Y mucha gente empezó a pasar, y entre la gente que pasaba había una señora que se acercó hacia la tarima. Y cuando yo la miré, tenía una masa enorme aquí en esta parte de su cuello. Ella se acercaba, y ella llorando, ¿verdad? Se acercó llorando, y ella creyendo que Dios la había sanado. Y cuando pues yo me acerco a ella, que me le quedo mirando, sentí en mi corazón decirle algo. Y yo le dije: Alex, hermana, Dios te quiere sanar, le dije, pero siento que hay una enfermedad adentro de ti peor a la enfermedad que tú tienes. Ella me manifestó que tenía un cáncer de etapa 4 ya metatizado por todo su cuerpo, estaba regado por todo su cuerpo, y ya el cáncer se estaba manifestando en tumores en la parte de afuera de su cuerpo. Y el Señor me puso en mi corazón de que Él la quería sanar, pero que había una enfermedad adentro de ella que era peor a la enfermedad que se estaba manifestando en su cuerpo. Imagínate, un cáncer ya en la última etapa, estaba desahuciada por los médicos, y el Señor me decía que había una enfermedad peor a la enfermedad que ella presentaba en ese momento. Y continúo hablándole, y le digo: tú tienes que perdonar a las personas que te han hecho daño. Así le dije. Y esta mujer se puso furiosa y empezó a gritar ahí delante de todas las personas que estaban ahí, y decir que yo perdonar, así gritaba ella, yo perdonar a aquellas personas que han desgraciado mi vida, que han destruido mi vida, que han arruinado mi vida, que yo no he podido ni realizar mi vida ni continuar con mi vida por todo el daño que me han hecho. Y empezó ella: ¿cómo yo perdonar a mi padre que llegaba ebrio, borracho a mi casa, entraba a mi habitación y me tomaba la fuerza y me violaba? ¿Cómo yo perdonar a mis hermanos que mi padre los entraba a todos y los obligaba a ellos a que se turnaran conmigo violándome? ¿Cómo yo perdonar a esas personas? Y me gritó ella y me dijo: más deseo que ellos estén muertos. Y quizás ella tenía toda la razón de sentirse así. Quizás todo lo que había vivido, había pasado, pues justificaba lo que ella estaba sintiendo en ese momento. Pero ¿qué sucede, mi querido hermano? Que esas cosas que a veces nosotros tenemos en nuestro interior pueden convertirse en un obstáculo para que una piedra que detiene la gracia de Dios, el fluir de Dios. Y mira cómo es esto, que quizás es irónico lo que te voy a decir, pero imagínate esto, que esa persona que tanto daño te ha hecho en la vida, quizás ya se arrepintió, se convirtió, y él se salve, y tú te condenes porque nunca fuiste capaz de perdonarle. Sí. En el Evangelio de San Marcos, cuando Jesús en el capítulo 11,
Versículo 22 en adelante, cuando Jesús le dice a los discípulos que tengan fe en Dios, y le dice, porque si tienen fe en Dios, pues, versículo 23 dice, pues moverán montañas, y el versículo 24 dice, y todo lo que tú le pidas a Dios creyendo que Él tienes es lo que Dios te concederá. Y son versículos poderosos, ¿verdad? Que vienen que comienzan con nosotros teniendo fe en Dios. Pero viene Jesús y ahora añade el versículo 25. Y este versículo parece como que no tiene que ver nada con eso, pero viene Jesús y lo añade. Y dice, y si tienes algo en contra de tu hermano, ve y pídele perdón para que tus pecados sean perdonados. Y todo eso está envuelto en la fe que nosotros tenemos en Dios. Sí, no es solo creerle que Dios puede hacerlo, que puede sanarlo. No, la fe envuelve muchas cosas, y esta parte espiritual es muy importante, porque de ahí nace todo, y si nosotros solucionamos ahí, también pues vamos a poder solucionar las cosas que se pueden estar manifestando en el exterior, que son a veces hasta alimentadas por esas cosas que están en lo interior. Incluso hasta la misma medicina hoy en día está mirando cómo hay cosas en nuestro interior, ¿verdad? Cosas que están afectando nuestra salud. Odio, rencor, ira. Sí. ¿Cómo afecta nuestra salud? Problemas renales, problemas del corazón, problemas de la presión, problemas respiratorios, muchas cosas hoy en día, mi querido hermano, están viendo la ciencia, la medicina, que están vinculadas con cosas espirituales. A veces no prestamos atención a esas cosas y queremos que Dios nos sane, queremos que Dios nos libere, Yo le dije a esta hermana, tú tienes que perdonarle. Dios quiere obrar en tu vida, pero ese cáncer espiritual que tú tienes es peor al cáncer físico que está robando tu cuerpo. Y ese cáncer que está robando tu cuerpo, si tú mueres en gracia, de eso no impide de que tú entres al cielo. Pero ese cáncer espiritual, si tú no sanas de ese cáncer espiritual te puede llevar al infierno. Yo le dije, tú tienes que perdonar. Dios te quiere sanar, te quiere dar un milagro hoy, pero necesitas ser sanado de eso primero. Y ella empezó a llorar y me dijo, hermano Neil, ayúdame. Y yo le dije, ¿sabes dónde yo te voy a ayudar? ¿A dónde yo te voy a llevar para poder ayudarte? Le dije, te voy a llevar donde un sacerdote. Y ahí tú vas a hacer una buena confesión. Había un sacerdote ahí, el padre Jenner Orozco, y yo la llevé donde él, y yo le dije, padre, ella se va a confesar, y le dije a la hermana, y yo quiero que usted le cuente todo, y hagas una buena confesión. La Biblia dice así que si nosotros vamos ante Dios arrepentido y convertido, bueno y justo es Dios para perdonarnos. Sí, nosotros vamos arrepentidos, sí, por el mal que hemos cometido, por el pecado que hemos cometido, y arrepentidos, mi querido hermano, es sintiendo la santa vergüenza, como dice el Papa, y convertidos, y así es como debemos llegar a este sacramento. O sea, cuando hablamos de convertido, es que ya decidimos que nunca volveremos a cometer ese error, jamás. Ese sacramento no es un car wash. Sí, que ensuciamos el carro para ir a lavarlo, para luego volver a ensuciarlo y de nuevo puedo volver a lavarlo. No es así. Necesitamos llegar arrepentidos y convertidos, decididos que eso no volvemos a hacerlo más. Y ahí en ese momento, si vamos de esa forma, bueno y justo es Dios para perdonarnos. Y ahí salimos de ese sacramento, viviendo cerca a Dios de nuevo, siendo amigos de Dios de nuevo, o viviendo en lo que nosotros llamamos viviendo en gracia. Sí, pero a veces pasan los años, ¿verdad? Y
y nunca acudimos a este sacramento. Si supieras que este sacramento te devuelve la amistad que hemos perdido por el pecado, la amistad con Dios que hemos perdido por el pecado. ¿Sabes? Yo llevé a esta hermana a confesarse. Y ella empezó a contarle la historia y le dije, cuéntale todo lo que me contaste a mí, confiésate con el Padre. Y dice el Padre que ella empezó a hacer su confesión y empezó a contar toda su historial y empezó ella a perdonar en ese momento. Y dice el Padre que mientras ella hablaba, él empezó a ver que el tumor disminuía y desapareció, mi querido hermano. Cuando ella regresa a los médicos en la semana, los médicos sorprendidos le dicen que el cáncer que tenía regado por todo su cuerpo había desaparecido, para la honra y gloria de Dios. Bendito sea el Señor. Amén.